Cada vez es más frecuente escuchar que una enfermedad está asociada a una emoción o a un impacto emocional vivido en algún momento determinado. Y en el mundo de las terapias complementarias se encuentra la biodescodificación, que es el arte de acompañar a una persona a descubrir la emoción oculta o que está asociada a una enfermedad. Feliz inicio de semana, yo soy Leonel Sánchez y en esta nueva entrega de la cápsula vamos a hablar sobre la biodescodificación que hay en relación al coronavirus. Y para ello tendremos a la terapeuta Daisy Herrera, quien es especialista en biodescodificación. Y desde ya te invito a que te quedes hasta el final, porque al concluir este programa tengo un regalo para ti. Bienvenidos a la cápsula, la dosis perfecta de información y comentarios de actualidad para iniciar bien la semana. Daisy Herrera es terapeuta en medicina tradicional china, cuenta con especializaciones en acupuntura, técnicas orientales de sanación y además de ello cuenta con conocimientos en programación neurolingüística, y todo este cúmulo de prácticas y conocimientos la llevaron también al mundo de la biodescodificación y es terapeuta certificada por el creador de esta rama, el doctor Christian Fletcher. Terapeuta, de verdad que es un inmenso placer tenerla acá con nosotros en la cápsula, compartiendo justamente toda esta serie de conocimientos y en relación al tema, digamos, que está hoy en día en el tapete, que tiene que ver justamente con el coronavirus. Pero bueno, más allá de ello, también vamos a abordar en esta entrega de la cápsula justamente lo que es la biodescodificación de los virus, porque hoy quizás se llama COVID-19 o coronavirus, pero resulta que hay un patrón que engloba todo esto. Y de verdad que bueno, es un placer tenerla acá con nosotros. Bienvenida a la cápsula. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y gracias por el trabajo que estás haciendo, pues. Comenzamos justamente con el ABC de este programa para que las personas puedan justamente entender y poder digerir toda esta información. ¿Qué es la biodescodificación? Muy bien, la biodescodificación es una propuesta terapéutica que surge de una área que se llama, o que han dado a llamar, medicina complementaria o medicina alternativa. Yo prefiero llamarla complementaria. La biodescodificación o descodificación biológica de enfermedades, para mí, nunca se podría llamar alternativa, porque no es una herramienta, no es una técnica que se pueda usar en solitario. Siempre va a ir acompañada con otras técnicas terapéuticas y con la misma medicina alopática. Es algo para complementar el trabajo del paciente en el camino hacia su sanación. Esta propuesta de una cantidad de investigadores y de personas que se han dado a la tarea de abordar la enfermedad desde el ámbito del mundo emocional, de la afectación del cuerpo por parte de las emociones. Ya que estamos hablando de las emociones, ¿por qué las emociones guardan relación con los procesos de enfermedad? Cuando nosotros tenemos miedo, por ejemplo, el cerebro dispara una cantidad de sustancias, se segregan a nivel de nuestras glándulas, una sustancia para atacar lo que genera ese miedo. Cuando nosotros tenemos una rabia, igualmente tenemos otra segregación de otras sustancias. Esas sustancias van a generar un proceso en algún órgano, en algún sistema. Entonces, si nosotros nos vemos expuestos a una emoción durante mucho tiempo sostenida, la cantidad de esos neurotransmisores en la sangre, esa cantidad de sustancias que son beneficiosas para un espacio corto de tiempo, porque ellas van a cumplir una función, pero que cuando nos excedemos de ese tiempo llegan a ser tóxicas, llegan a envenenarnos, es una autoagresión. Entonces se generan las sintomatologías y se generan las enfermedades. Dependiendo de cómo sea el impacto, va a depender de dos cosas: de si el impacto emocional es un choque muy violento
o si se prolonga mucho en el tiempo, porque puede no ser tan violento, pero si se prolonga demasiado en el tiempo, puede causar la misma o hasta peor la afectación que un impacto muy violento. ¿De dónde surgen todos estos estudios que han derivado hoy justamente en el tema de la biodescodificación? Bueno, se podría decir, muchas personas que trabajamos en esta área decimos que el padre de todo esto vendría siendo, o el abuelo, sería el doctor Hammer, que es el creador de la nueva medicina germánica, una medicina que fue muy cuestionada, que fue muy vilipendiada y todo, porque realmente no, creo que el problema fue la premura con que se trató, no hubo el tiempo suficiente de estudios para, para abordar los protocolos que se plantearon, ¿no? Y entonces hubo mucha controversia, hubo resoluciones que no fueron las adecuadas. Pero él como que la primera persona que abordó el tema de que se dio cuenta que una emoción está conectada con un síntoma y con una resolución de una enfermedad. Ah, Y después vinieron muchos otros estudiosos que profundizaron. Entonces tenemos la escuela de Christian Fleche, tenemos la bioneuroemoción de Enrique Corbera y muchísimas escuelas que han surgido a partir de esto. una persona puede enfermar de manera inmediata a raíz de una emoción o una enfermedad se manifiesta luego de un patrón reiterativo de emociones. Las dos cosas suceden, ¿ok? Dependiendo de la persona, dependiendo de la biología de la persona, dependiendo de las creencias, del sistema de creencia de la persona. O sea, hay una cantidad de factores, pero existen las dos formas. Hay enfermedades que surgen cuando el conflicto, porque en la biodescodificación se habla que el síntoma viene a raíz de un conflicto que se genera en el organismo y que el cerebro, tratando de solucionar ese conflicto, de darle una viabilidad, una solución, una adaptabilidad a la persona a su conflicto, se genera el síntoma, pero ese conflicto viene dado por un impacto emocional. Ese impacto emocional lo llamamos un bioshock. Resulta que hay distintos tipos de bioshock. Tenemos el bioshock que es traumático, demasiado fuerte, demasiado violento, que puede ser a su vez programante y desencadenante. En cambio, hay el que es solamente programante. Ejemplo, una persona en su primera infancia vive situaciones que generan un gran estrés en él, situaciones con sus padres, conflictos que ve en el hogar, y eso va a programar en su interior que cuando viva situaciones parecidas se genere el tipo de enfermedad dependiendo de cuál sea la emoción. Pero ese programa se queda allí. Es como que le haces un programa en tu software, en tu computadora y lo archivas, lo dejas guardado. Y cuando recibes una información y se le da la tecla adecuada para tocar allí, entonces es cuando se genera la enfermedad. Es decir, que de cierta manera también se estaría cumpliendo el precepto de que nuestras creencias determinan entonces la realidad y no solamente, digamos, la realidad física o inmediata que tenemos en este momento, sino también la realidad de nuestra salud no o de solo nuestro bienestar. La biológica también, sí señor. Nuestro sistema de creencia va a determinar en cómo yo percibo lo que me pasa. Según mi sistema de creencia, eso es como un filtro. Según el sistema de creencia de las personas, dos personas pueden vivir el mismo impacto, una se enferma y la otra no. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es dañino, que me va a hacer daño, que me está atacando y que eso me puede matar. Pues me puede matar porque yo lo creo. En cambio, la persona que dice, no, mira, yo soy fuerte, yo tengo un sistema inmune que no se va a vulnerar por eso, de repente me da una tos, una gripe, pero lo dejo afuera y esa persona
va a afrontar esa situación de una manera totalmente distinta. Y la biología va a reaccionar según lo que tú creas. Ahora, esto nos lleva justamente entonces a adentrarnos con el tema de los virus y, por supuesto, ir ahondando con el tema justamente del COVID-19. Pero vamos a empezar con los virus en general. ¿Cuál es la biodescodificación que hay en torno a los virus? Los virus han existido desde que el mundo es mundo, ¿verdad? Y están en todas partes, pero no afectan al ser humano si no se necesita que actúen. Te Explíquenos explico, un ellos poco más tienen una detallado. función, ellos tienen una finalidad. Así como todos los síntomas y todas las enfermedades tienen un para qué, no un por qué, porque el por qué tú lo buscas, porque lloré, porque me hicieron daño, ese es el por qué, pero un para qué. Entonces los virus tienen un para qué. Los virus vienen a transformar la información que existe dentro del ADN. Ellos no tienen ADN, ellos no son células, ellos son ARN, ¿ok? Y ellos vienen a transformar, a modificar la estructura genética de Es la decir, célula. entonces que El estaríamos virus, hablando de un proceso de adaptación y de evolución al mismo tiempo. exactamente. Y los virus, la función que tienen es venir a transformar esa estructura celular para una nueva forma de vivir, para adaptarse a una nueva forma de vivir. Hay unos virus que vienen en el invierno, hay unos virus que vienen y atacan en el verano. ¿Qué hacen o cuál es la finalidad o el para qué de esos virus? Es hacer unos estructurales en la persona para asumir y afrontar ese nuevo clima, ese invierno, esa situación. Quiero poner en ejemplo dos casos. Un virus de VIH, ¿qué información viene a traerle a las células? ¿Qué mensaje de transformación, digamos, a nivel de conciencia, viene a traerle a una persona? Y en el caso del coronavirus, ¿qué información, digamos, a nivel emocional, viene a traerle a la persona que ha padecido, digamos, en este caso, de coronavirus y también en relación a la transformación que va a sufrir esa persona? La lectura que se hace de las distintas enfermedades, sean causadas por un virus, por una bacteria, por un accidente, por un trauma, viene determinada por lo que la causó, el trauma, la bacteria, el virus, pero también hay mucha información en dónde ataca, a qué parte del cuerpo ataca ese virus o ese trauma o esa bacteria y cuál es el síntoma que genera. Entonces, cuando se lee, cuando se descodifica, por ejemplo, el VIH, tenemos la forma en que se manifiesta, la forma en que ataca, la agresividad que trae y a la población que comúnmente o que inicialmente ataca ese virus, nos trae una referencia de una falta de aceptación y de amor propio. ¿Qué hace el VIH? Atacar el sistema inmunológico, deprimir, suprimir prácticamente las defensas del organismo. Y eso nos habla de las personas que se sienten indefensos ante la falta de amor, de comprensión y de aceptación de él mismo, pero que él lo ve en el espejo del entorno. Entonces, por eso la población, la mayor cantidad de población afectada, sobre todo en los primeros años, en los primeros tiempos, fue la comunidad homosexual, porque es una comunidad emocionalmente vulnerable, ¿verdad? Al sentirse rechazados, al sentirse desplazados del espacio que les corresponde, faltos de amor, de apreciación y de valoración, principalmente de ellos mismos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tú estudias a profundidad cuáles son la mayor cantidad de personas que mueren de VIH,
son las personas o que sufren con una cantidad de sintomatologías muy fuerte, son precisamente las personas que sufren de falta de aceptación a su ser, a lo que ellos son. Eso es lo que vino a enseñar eso. O sea, aceptarte, amarte y aceptar las diferencias. Ahora, en torno a esto, para ejemplificarlo, porque se va el tema y porque son casos bastante complejos, eso uno, para ponerlo en contexto, uno, con la codificación que hay en torno al virus del VIH, y ahora, ¿qué pasa con la descodificación, por ejemplo, con el coronavirus? Quizás también hay elementos parecidos o hay una descodificación diferente. ¿Cuál es el mensaje a nivel emocional Diferente. que encierra Sí, entonces este virus? es muy diferente porque en el COVID, sobre todo, afecta el miedo a la muerte. ¿Ok? Afecta los pulmones, afecta las vías respiratorias, afecta toda esta parte. ¿Por qué? Porque este virus no vino solo, él vino con una campaña mediática. Uh-huh. Y esa campaña mediática es el COVID mata, ¿verdad? Y mata, bueno, a todo el mundo. Mata violentamente. Es una cosa aterradora. O sea, es una campaña de miedo tan grande que todo el mundo asustadísimo de contraer el COVID. Y eso es un imán, eso es instalarle un imán a las personas en su cerebro y en todas sus células para atraer el virus a 7 kilómetros de distancia, porque mientras más miedo tengas, más vulnerable eres al virus. Entonces, este virus, la información que viene a traer es justamente el no dejarte manipular, el no dejar que te manipulen con campañas de miedo. Esa es la información que debería quedar al final de toda esta cuestión. Eso y varias otras cosas más, porque para mí esto, más que una pandemia, es una pandemia, pero ese es tema de otro. Ese, Pero como decimos en Venezuela, eso es harina de otro costal. harina de otro costal. Pero sí, para mí es así, pues. Entonces, el, el, las vías respiratorias, cuando una persona sufre de insuficiencia respiratoria, es un miedo a no respirar, un miedo a morir asfixiado. Si a eso se le añade esta cuestión de que es tromboembólico, entonces está no solamente el miedo a morirte. Los trombos vienen a significar el miedo a perder tu territorio, el control de tu vida, el que te encierren y te aíslen, que te aparten de tu familia, que te metan en una unidad de terapia, ese tipo, eso da un miedo a perder el control de lo que va a acontecer con mi vida. Y ese miedo genera trombo. Y la embolia, que es como que la incapacidad de las arterias para que fluya la sangre de manera adecuada a nivel pulmonar, por eso es tromboembolia, viene relacionado con el hecho de perder mi territorio. No estoy en mi ambiente, no puedo salir, no puedo hacer lo que yo quiero, no puedo estar con mi gente, no puedo estar con lo mío. Eso se genera. Entonces, cuando tú unes una cosa y otra, por eso unas personas manifiestan un tipo de síntoma y otras personas se ven mucho más afectados. Las personas de mayor edad que fueron muy afectadas y sobre todo en un inicio en Italia, en España, se vio que una gran cantidad de población de tercera edad fueron afectados y murieron. Son personas que se ven muy afectadas cuando tú las sacas de su entorno y cuando tú las sacas de su cotidianidad. Entonces, eso genera la mayor vulnerabilidad ante la muerte. Bien, entonces para especificarlo un poco más y ser más directo, aunque ya me ha respondido varias de las interrogantes que tenía acá justamente para esta etapa del programa, ¿qué relación guarda el miedo con las enfermedades pulmonares? Justamente es lo que te venía diciendo. Eh, Cuando nosotros, yo tengo doble formación en cuanto a las enfermedades y las cotejo, las uno.
que es la medicina oriental, medicina tradicional china y esta parte de biodescodificación. Y los pulmones, las vías respiratorias se ven afectadas tanto por la tristeza y la nostalgia, según la medicina tradicional china, y según la biodescodificación, por el miedo a perder la vida. El miedo a no respirar, el miedo a que el aire no entre, ¿ok? Y muchas veces el miedo también está relacionado, cuando afecta a los pulmones, el miedo a estar solo y que nadie te pueda auxiliar si no puedes respirar. Pero las enfermedades respiratorias también están relacionadas no solamente con el miedo, está relacionada con la tristeza fuerte o prolongada y está relacionada también con el sentir agobio. No sé si me captas lo que significa agobio, cuando de repente los niños que sufren de asma, de bronquitis, que no pueden respirar bien, tienen unas madres agobiantes, que son muy dominantes, muy Absorbente. posesivas, muy controladoras, y que lo quieren proteger demasiado. El niño se siente muy agobiado y sufre crisis respiratorias frecuentes. Entonces, los pulmones se ven afectados por el agobio, por el miedo y la tristeza. Ahora, más que propiamente la condición de diagnóstico por COVID-19, quizás sean todos estos elementos emocionales y de contextos los que están desencadenando toda esta serie de sintomatologías. Sí, exactamente. O sea, hay muchas personas que se han infectado con el virus en todo el planeta y que no han tenido ningún tipo de síntomas, los llamados asintomáticos, que conversando estos días con una amiga, muy típico venezolano, me dice, mi amor, es que los viva la pepa son asintomáticos. Eso es, porque todo el que es viva la pepa es asintomático porque es feliz, está tranquilo, está relajado, el mundo se cae y bueno, tranquilo. Pero la persona aprensiva, la persona temerosa, sí genera síntomas y dependiendo de mientras más temerosa, más vulnerable emocionalmente, pues más síntomas va a generar. Es decir, que eso podría ser el factor, que eso podría ser el factor determinante para que unas personas se enfermen y otras no. Porque quiero traer a colación justamente en esta etapa del programa, es que hubo un hecho que fue reportado por algunos medios internacionales, y es que en el mercado de Wuhan, donde se cree que se originó justamente el COVID-19, bueno, encontraron a una familia viviendo en uno de los locales de este mercado de mariscos, pero la sorpresa es que ninguno de ellos presentaba síntomas. Sí, fíjate tú, hay personas que se enferman, o sea, o que contraen el virus en una misma familia, 3 o 4 personas en una misma familia porque están todos en el mismo núcleo y todos salen positivos. Y de repente de esas 4 personas, 3 personas presentan síntomas, 2 con tos, fiebre, quebranto, una un poco más severa y hay una que no presenta nada. Y cuando tú revisas y analizas, y he visto los casos en donde entonces tú le preguntas a la persona qué pensó cuando dio positivo. Entonces, el que está más malo, cuando dio positivo, pensó, me voy a morir. ¿No? Entonces, ese se pone más grave. Los dos que están regulares, tú les preguntas qué pensaste cuando te dijeron que eras positivo. Oye, tengo que hacer de todo, tengo que tomar lo que sea y tengo que mejorarme. Esto no puede acabar conmigo. Y el que no se enfermó y el que no presentó síntomas, ¿qué pensaste a la hora de que te dijeron que era positivo? Oye, que tengo estos 3 que los tengo que cuidar, yo no puedo caer. Entonces, ese se programó para que no le dieran síntomas, porque él tiene que cuidar a los otros 3 que están enfermos. Entonces, eso Entonces, quiere decir que nosotros podemos hacer una programación no solamente desde el punto de vista mental, sino también emocional para el funcionamiento de nuestras células y de nuestro sistema inmunológico. eso va emparejado, eso es una llave, porque el pensamiento sin emoción no actúa. Entonces, tú piensas, pero ese pensamiento genera una emoción, y cuando eso hace una llave,
Entonces eso tiene mucho poder, tanto de crear como de destruir. Esto nos llevaría a pensar de que justamente lo que sana no es el cuerpo, sino lo que se sanan justamente son las emociones, y al sanar emoción se sana el cuerpo. Exactamente. Cuando nosotros, o sea, una persona equilibrada emocional y energéticamente, su cuerpo no lo ataca nada. O sea, es invulnerable. Entonces, toda enfermedad tiene un origen básico emocional. Si nosotros tenemos un cuerpo emocional fuerte, protegido, blindado, cuando nosotros meditamos, oramos, cuidamos nuestra espiritualidad, nuestras emociones las podemos gerenciar. Porque cuando yo tengo fe, cuando yo tengo confianza, cuando yo tengo seguridad en mí y en algo superior a mí, yo puedo meditar y con la meditación equilibrar todos los fluidos de mi cuerpo, equilibrar el electromagnetismo de mi cuerpo y todos los canales de energía. Y eso me va a hacer a mí mucho más fuerte ante cualquier tipo de sintomatología, cualquier tipo de virus, bacterias, hongo, lo que sea. Y cuando mi psiqui, cuando mi cuerpo mental, que son todo lo que son mis pensamientos, mi cuerpo emocional, que son todo lo que son mis emociones, y mi cuerpo energético, que es todo lo que es mi electromagnetismo, están equilibrados, tampoco voy a atraer a mi vida ningún tipo de accidente que genere trauma. Bien, antes de finalizar y por supuesto de acuerdo con su experiencia, quiero hacer una dinámica muy breve para ponerle un toquecito sabroso aquí al cierre del programa sobre qué tipo de emociones o situaciones no sanadas encierran por lo general algunos diagnósticos. O sea, yo se lo voy a mencionar y usted me lo responde de la manera más breve posible. Gripe. La gripe tiene dos factores. Un factor básico es cuando no estás drenando tu tristeza o tu dolor. Cuando algo te genera a ti ganas de llorar, pero tú te lo tragas, entonces lloras por la nariz, empiezas a gotear, ¿ok? Cuando es una gripe un poco más fuerte, entonces también está relacionado con rabia, cuando tienes conflictos familiares, discusiones, cosas muy repetitivas o a nivel laboral y que tú no lo puedes manejar, que no puedes expresar, que no puedes eh, discutir, porque bueno, porque eso te traería más conflicto y todo lo demás, entonces eso te genera la carraspera, el dolor, el ardor de la garganta, el malestar. Cuando ya eso se vulnera, entonces es más fácil de ser afectado por el frío, por el clima, todo lo demás. ¿Qué Neumonía. otra? La neumonía está relacionada también con el miedo a morir y con el miedo a perder tu territorio. El territorio no está relacionado exclusivamente con mi casa. Mi territorio, según mi sistema de creencia, puede ser mi hogar, puede ser mi trabajo, puede ser mi pareja. O sea, lo que yo considere que es mío y que yo pierdo dominio sobre ello. Cuando yo pierdo dominio sobre ello, si yo eso me genera miedo, miedo a perder y me genera rabia, pues se puede generar una neumonía. Bien, gastritis. Mira, la gastritis normalmente le da a las personas que no saben manejar su rabia, ¿ok? La rabia, la ira, el que las situaciones que pasan en mi vida no me las puedo tragar, no las digiero, son incómodas para mí, pero yo prefiero tragármelas para no crear conflicto, entonces empiezo a segregar una cantidad de jugos gástricos que se van comiendo mi estómago. Finalmente, alergias. Y las alergias. Pues mira, hay alergias que son coyunturales y alergias que son estructurales. Las alergias estructurales son las menores. Ponte tú, de toda la población mundial alérgica, un 10% son estructurales. ¿Qué significa esto? Son esos alérgicos desde pequeñito. Ay, el niño nació alérgico.
alérgico? ¿Es alérgico a la leche? ¿O es alérgico al jugo de naranja? Se le dio jugo de naranja y el niñito salió alérgico desde chiquito. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Eso es estructural, esas son las emociones de la madre y que genera una estructura en el cuerpo del niño que hace rechazo a cierto producto que le llamamos alérgeno. Entonces, eso viene determinado por las emociones de la madre o del transgeneracional, algo antes de él nacer, cuando estaba en el vientre de su madre. Y las otras, que son las que padecen la mayoría de las personas, las alergias coyunturales, según la biodescodificación, es cuando tú sufres un impacto emocional muy fuerte en un momento, en un instante de tu vida, que tu memoria biológica, tu cerebro y tu memoria celular graban como muy dañino, como una agresión muy fuerte. Te sientes muy agredido en ese instante. El mensaje final para todos nuestros seguidores y por supuesto también cómo pueden contactarla. Nosotros vinimos a este mundo con una finalidad y la mayoría de las personas no saben a qué vinieron y viven la vida sin norte, sin saber hacia dónde van. Entonces, de verdad que yo sugiero, este mundo no estaría como está si nosotros nos buscásemos a nosotros mismos y saber para qué Dios me tiene aquí, cuál es la finalidad máxima. La finalidad máxima, considero yo, es manifestar a Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es amor, es concordia, es servicio, es comunión. Entonces, si nosotros vivimos y nos amamos a nosotros mismos, podemos proyectar ese amor hacia afuera y podemos vivir una vida mejor, más sana, más armónica y poder llevar eso que conseguimos dentro de nosotros para nosotros mismos, lo podemos también multiplicar para los demás. Bien, perfecto. Bueno, terapeuta, de verdad que muchísimas gracias por esta conversación. Es un tema bastante profundo, muy extenso, que se trata de condensarlo lo más posible, pero sin duda alguna muchas de las interrogantes fueron respondidas, vamos a decirlo así, de manera natural y de manera espontánea. Creo que es el objetivo. ¿Cómo? Espero que haya aclarado algunas dudas de las personas que conocen algo de biodescodificación y que les haya abierto el deseo de conocer la técnica a las personas que lo oigan, porque es una técnica maravillosa para la sanación de otras personas y también para la autoevaluación. Sin duda alguna, las terapias complementarias cada vez están ganando más terreno, incluso están haciendo acompañamiento a los tratamientos de medicina tradicional. Pero es de recordar que un buen estado de salud parte por el autocuidado y esto no solamente tiene que ver con lo que consumimos, sino también con lo que pensamos, sentimos y sobre todo con el trato que nos damos. Si llegaste al final de este programa, quiero darte las gracias por ello y recordarte que el regalo que tengo para ti es una guía de biodescodificación en la cual aparece de manera didáctica la relación que hay entre una enfermedad y la emoción y la puedes descargar justamente en el enlace que te dejo en la caja de la descripción. Si te gustó el contenido de este programa, te invito a que te suscribas a mi canal, le regales un me gusta a esta publicación y la compartas con todos tus amigos y seguidores a través de las redes sociales. Yo soy Leonel Sánchez y nos veremos el próximo lunes en una nueva entrega de La Cápsula.